algo que tenemos que saberlo. Dios no es un Dios de una persona así en solitario solamente, es Dios de familias. Por eso Él siempre decía, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando hablaba, increíblemente, cuando había por ahí algunos de sus grandes servidores, hacía 300 años que había muerto, Él decía, no voy a hacer esto por amor a Abraham, mi siervo, mi amigo, por amor a David, mi amigo. Y hacía 300 años que se había muerto David. Pero Dios seguía, escuche esto, Dios seguía manteniendo un pacto con aquellos que le habían servido aquí en la tierra y estaban presentes con Él en el cielo. Así que es algo maravilloso cuando hay generaciones, y eso lo tenemos que grabar en nuestro corazón. Dios no solamente te mira a ti, Dios mira tus generaciones. Dios mira tus generaciones. Amén. Bueno, ellos son pastores ya de años en Juan Lacase. Están llevando adelante una obra preciosa, están en construcción de un nuevo templo y Dios los usa grandemente. No voy a dar más vueltas, saluda a la gente al Facebook y recibimos al pastor Diego Román que va a compartir con nosotros la palabra. Gloria a Dios, Dios los bendiga, iglesia. Es una alegría para nosotros poder estar en este lugar. Ya hace unos cuantos años, por ahí con algunos hermanos estábamos sacando cuenta a ver cuánto tiempo hacía que no estábamos por acá, pero creo que hace unos 4 años, si no me equivoco. Pero bueno, agradecidos a Dios. Sabés que me bendecía mucho la alabanza esta que cantamos recién, que no la sabíamos, pero me bendecía saber que la fidelidad de Dios nos persigue. Pero la fidelidad de Dios nos persigue también cuando nosotros como hijos de Dios tenemos en cuenta lo que el pastor recién Daniel decía, que como hijos de Dios, Dios es un Dios de generaciones, y Dios es un Dios que tiene memoria, y Dios es un Dios que nos bendice, y Dios es un Dios que ha hecho pactos con nosotros, pactos de bendecirnos, ha hecho promesa, dice su palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha prometido, y si Él lo ha dicho, Él lo hará. Y aquellos que hemos recibido una palabra de Dios, hemos recibido un desafío o un ministerio, por decirlo así, sabemos que cuando las cosas no andan bien o cuando queremos hacer algo y queremos que eso suceda y que eso resulte, debemos decirle, Señor, vos me metiste en este barco, vos me metiste en esta situación, yo lo único que te pido es que vos respaldes mi vida. Sabés que mi oración en este tiempo es esto, Señor, yo te pido que vos respaldes mi vida. Yo no estoy en el ministerio porque quise, más allá de que quizá uno a veces dice, me gustaría ser pastor, me gustaría ser cantante, me gustaría estar con los niños, me gustaría estar en... a veces pasa de que nosotros no elegimos y Dios nos llama y pone un fuerte llamado en nuestra vida. Y mi oración es, Señor, yo te pido que me respaldes en lo que esté haciendo porque no se trata de mí, sino que se trata de Él. Todo lo que nosotros podamos hacer se trata de Él. Y hay alegría en nuestros corazones. Hoy estamos con nuestra familia, nuestros 2 hijos chicos están en el fondo, el más grande está por ahí, Timoteo, mi esposa que recién estaba cantando y alabando al Señor. Y para nosotros es una alegría poder servir a Dios en familia. Josué un día se paró y hizo una declaración delante de Dios. Cuando la gente se estaba volviendo atrás, cuando estaban adorando a dioses ajenos, Josué se paró y dijo, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y qué bueno que podamos nosotros saber y entender que como hombres, sobre todo, como sacerdotes de nuestra casa, como líderes espirituales, nosotros tenemos que marcar un camino, tenemos que marcar un rumbo para que nuestra familia vaya. A veces decimos, mi esposa no quiere ir a la casa del Señor, mis hijos no quieren ir a la iglesia, son unos rebeldes, no quieren nada, no quieren aquello, pero nuestra tarea como padres, como líderes, como siervos de Dios, como sacerdote de nuestra casa, ¿qué es? Es orar, velar por nuestra familia, por nuestros hijos, marcarles el camino y que sea de ejemplo para nuestra vida lo que hizo Josué. Josué se paró frente a toda esa multitud de gente que tomaba decisiones incorrectas y delante de sus hijos, de su familia, de su esposa, dijo, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Oro a Dios para que en este tiempo el deseo de nuestro corazón y nuestra decisión sea, pase lo que pase, la gente diga lo que diga, opinen lo que opinen, el mundo vaya en contra de nosotros, las decisiones que quieran a veces sacarnos a otro lugar, que podamos pararnos firmes y decir, pero, mi casa y yo serviremos al Señor. Amén.
Dios lo bendiga. Quiero compartir una palabra con ustedes que Dios puso en mi corazón. Quiero invitarlos que vayan al Evangelio de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Es una palabra muy conocida, pero del que muchas veces se habla poco. Y es la parábola del hijo pródigo. Lucas, capítulo 15. Y vamos a leer unos versículos desde el versículo 1, el 1 y el 2. Amén, la iglesia está ahí. No siento ruido. ¿Sabes que me gusta sentir el ruido al papel cuando uno busca? Porque a veces, vio que ahora se tiene, como tiene en pantalla, claro. Perdón. Marché entonces. A mí me gusta sentir el ruido a la hoja. ¿Vio? ¿Qué dijo? ¿Y qué dijo cuando se pregunta? ¿Viste? ¿Qué dijo el pastor? ¿Qué versículo? Pero ahora con el celular hacemos así, un dedito. Yo soy más si bien soy joven, tengo 22 años recién, pero me gusta más del papel. Y dice Lucas capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, ¿para qué? Para oírle. A ver qué decía y a ver qué enseñaba, para oírle. Versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a que de alguna manera a juzgar, a medir a las personas en base a su rigurosidad, a la ley, al legalismo, a decir, no, esto se tiene que hacer así. Y ellos decían, si vos te equivocaste, bueno, vos tenés que pagar, porque para eso era la ley, para mostrar que nosotros no podemos cumplirla. Porque de hecho la ley, ¿sabés que la ley no se hizo para cumplir? Uno podría decir, pero estás loco. ¿Cómo? No, porque nosotros si queremos cumplir la ley de la Biblia era imposible. Porque una vez se habla de los 10 mandamientos, pero dentro de esos 10 mandamientos habían no sé cuántos, como 600 y pico de preceptos, que eran puntito por puntito. Humanamente el hombre era imposible poder cumplirlos. Y acá vemos a estos hombres que continuamente enfatizaban que se cumpliera la ley. Pero mirá lo que dice el versículo 3. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿quién era ese quién? Jesús. Jesús estaba mirando el comportamiento de ellos. Yo te invito, iglesia, que en esta noche, a medida que vayamos leyendo la palabra de Dios, que vayamos leyendo esta parábola y esta historia, podamos ir mirando nuestra vida, podamos ir analizándonos a ver cómo nosotros nos estamos comportando, porque acá vamos a ver muchos personajes en estas historias, y lo bueno es que cuando nosotros escuchamos historias así, cuando escuchamos la palabra de Dios, podamos ver nosotros, dice la palabra de Dios, que la palabra es como un espejo, es como el agua que nos miramos y nos reflejamos y nos limpia y nos lava, que podamos en esta noche a través de la palabra ver qué es lo que Dios nos está hablando y en qué posición de cada personaje nosotros podemos llegar a estar. ¿Me siguen? Amén. Dice el versículo 3, entonces se le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta qué? Hasta encontrarla. Hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros gozosos. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole, gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Acá está la clave. Más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, mira esto, que no necesitan arrepentimiento. Hay momentos de nuestra vida donde nosotros fuimos esa oveja que necesitábamos arrepentirnos, pero hay momentos de nuestra vida donde nosotros estamos acá, donde estamos en esta noche, y nos sentimos tan justos que no tenemos que arrepentirnos de nada. Nos sentimos tan bien y tan a cuenta con Dios de que, está todo bien. Esta palabra que el pastor en esta noche está diciendo es para el hermano que está atrás, es para el que está adelante. Y Jesús sigue diciendo, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde uno, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarlo? Y cuando la encuentra, dice, gócense conmigo porque encontré el dracma que se había perdido. ¿Sabes qué? En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, hay 3 parábolas de 3 cosas que se perdieron. De una oveja que se perdió, de un dracma que se perdió y de un hijo que se perdió. Lo bueno de esta historia es que los 3 que se perdieron
fueron hallados. Los 3 que se perdieron fueron hallados. Pero ahora Jesús comienza a decirles esto, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Decime cuándo te diste cuenta de que en esa parábola dice, y les repartió los bienes. Toda la vida nosotros escuchamos y sabíamos, lo estudiamos, lo vimos, de que el hermano pidió su parte y el padre le dio su parte y ese hombre se fue lejos. Pero mira lo que dice acá, y hay un detalle, no se debe de escapar. Dice, le pidió la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. Les repartió los bienes, no solo al que se lo pidió, sino a su otro hermano también. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente y tomando todo lo hubo malgastado. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Verso 16. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mirá hasta qué punto este hombre tuvo que humillarse, hasta qué punto tuvo que humillarse tanto que el que criaba cerdo en esa época no era judío, porque los judíos para ellos el cerdo era algo inmundo. O sea que este hombre había caído en manos de un hombre que era pagano de alguna manera. Y llegó a ser empleado de él y dice que él deseaba por lo menos comer la comida de esos cerdos. Mirá a qué punto este hombre cayó y descendió. Y deseaba llenar su vientre con esas algarrobas. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Verso 18, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, como ella había ensayado de lo que le iba a decir, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traigan el becerro gordo y mátenlo y comámoslo y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta historia es una historia muy conocida, todos la conocemos, todos la sabemos de memoria. Es la historia del hijo pródigo. Quizá uno puede decir, pastor, nos va a contar la historia del hijo pródigo, la sabemos de memoria, en la escuelita, hemos visto dibujitos, animaciones, todo lo que sea. Bueno, pero un poco comenzando en esta historia y dando pie a esto, yo lo que quiero hablarte en esta noche no es del hijo pródigo, sino del hermano que se quedó en su casa. Yo no quiero hablarte de esa persona que un día le dijo a su padre en base a tomar malas decisiones, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde, te pido la herencia. Sabes que uno para recibir una herencia espera que de alguna manera sus padres partan de la vida y bueno, que le quede una herencia, un testamento, pero a veces se acostumbraba también a pedir esa parte. Y bueno, como es sabido, este hombre fue y le pidió a su padre la parte de sus bienes, pero su padre, ¿qué dice? Les dio. Y es algo, un detalle no poco menor, ¿verdad? Que el que pidió la parte era el menor, pero estaba el hermano mayor. Y había una costumbre de que el mayor, el primogénito, recibía ¿qué? El doble de la herencia. Si el padre dividía, de alguna manera tenía que dividir sus bienes en 3 partes, y al hijo le daba una parte y al grande le daba 2. Pero eso quizás a veces no se ve tanto y no se presta tanta atención. En estos pasajes que estamos viendo y estamos leyendo, vamos a ver la reacción de enojo y de envidia del hermano mayor
con la que Jesús la compara al comportamiento de los escribas y de los fariseos. En el verso 27 dice, él le dijo a su hermano, ¿verdad? Tu hermano, perdón, el 25 me salteé. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Por qué sucedió esto? Porque el padre se alegró, porque su hijo regresó de alguna manera en buen estado. Si bien prácticamente volvió hecho un ciruja, ¿verdad? Todo sucio, sin tener ropa, sin tener que comer. Pero su padre se alegró porque él volvió bien dentro de sus cabales. Pero una de las cosas importantes es que él volvió arrepentido. Y él le dijo, Padre, contra el cielo y contra ti he pecado. No soy digno ni siquiera de ser como uno de tus empleados. Hazme como a uno menor de ellos. Ponme de alguna manera al cuidado de ellos. Yo quiero de alguna manera servir a los que te sirven a ti. Porque esa es la actitud correcta. Pero acá había algo. Había un hermano que se había quedado. Que vivía en la casa del padre. Que vivía con el padre. Que seguía siendo hijo. Que todo lo que el padre tenía era de él. Pero se ve que no le alcanzaba. Se ve que no le era suficiente. Se ve que en su corazón había algo que no estaba muy contento, no estaba muy a gusto. Y le dice, él le dijo, y llamando uno, y él le dijo, verso 27, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué dice? Se enojó. Entonces se enojó. Con tal reacción el hermano mayor da a entender que su padre debió haberle cerrado la puerta en las narices, como diciéndole, acá vino este descarriado. Cerrarle la puerta en la cara. Y ese hermano que de alguna manera estaba en la casa con el padre yo pienso que todos los días de su vida estaría deseando y pensaría, ¿quién sabe dónde estará mi hijo? ¿Qué estará haciendo? ¿En qué condiciones está? ¿Cómo debo de yo estar preparado para cuando él vuelva y regrese, si es que regrese? Yo no sé cuántos de los que están en este lugar son padre o madre y quizá alguna vez han vivido alguna situación similar o parecida, pero decime si no todos los días estás esperando que tu hijo vuelva y tu hijo regrese o tu hija, o sea lo que sea, un ser que hoy no está y estás esperando y te estás preparando para cuando él llegue el abrazo que vos le vas a dar. Pero el hermano mayor no estaba pensando de la misma manera. El hermano mayor de alguna manera quería hacer justicia con sus propias manos y por eso Jesús lo compara al comportamiento de ¿qué? De los fariseos. En la familia de Dios y en la iglesia, quienes se sienten justos y rectos y cumplidores, rara vez muestran misericordia con los que un día se descarriaron. Aquellos que en la iglesia muchas veces nos sentimos justos, no, yo estoy acá, con mi padre lo defiendo, estoy acá, me quedé, soy fiel, parecía que el techo se caía y lo estuvimos aguantando. Tenemos que tener cuidado de eso. De no decir, esto salió adelante porque yo me quedé acá. Esto salió adelante porque fue en mi fuerza. No, Señor, gracias por tu gracia, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por permitirme haberme mantenido fiel. Todo lo que de alguna manera tengo, lo que pude hacer o lo que estoy haciendo es solo por tu gracia y por tu misericordia y no debo de creerme nada. Muchas veces nosotros miramos esto y decimos, mirá, ese se fue descarriado, se fue, lo gastó todo y después vino pidiendo perdón. Y bueno, ¿qué sucedería? Si porque yo como hermano mayor lo que quiero es que mi hermano sea castigado o corregido. Pero ¿qué sucedería si yo fuera ese hermano menor que me fui y me equivoqué y vuelvo pidiendo perdón y misericordia? ¿Qué debería de hacer? ¿Qué deberíamos de hacer, pastor? Pero qué penoso es cuando a veces los hermanos mayores, no voy a decir que levante la mano porque ninguno se va a animar a levantar la mano, los hermanos mayores nos quedamos y decimos, uy, mirá, ¿viste quién vino allá? ¿Viste? Bueno, vamos a ver cómo viene, vamos a ver cómo llega, vamos a ver si va a querer su lugar de nuevo que estaba, porque imagínate que ese hermano pidió su parte, lo malgastó todo y después vino pidiendo misericordia. El hermano estaría esperando a ver el padre, a ver qué va a hacer papá.
porque él ya lo pidió todo, ya lo malgastó todo, no va a tener lugar acá. Acá, mirá, ni siquiera va a ir allá al rancho donde están los empleados. Verso 29. Entonces se enojó, dice el 28, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mirá qué punto de este hermano. El padre tuvo que salir a buscar al hermano rogándole que entrara a participar de la fiesta que estaban haciendo, porque su hermano, el que se había perdido, el que daba por muerto, volvió. Y ahí está ese como, me va a pedir a mí que vaya a la fiesta, que vaya a celebrar con él, porque yo no tengo nada que ver con él. Porque él se fue y se... Argumentos podemos tener cantidad, ¿verdad? Qué silencio que hay, me preocupa. Entonces se enojó y no quería entrar. Y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo. ¿Te es familiar esta frase? He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y aquí estoy, tantos años hace que te sirvo, y ni siquiera me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos, para hacer fiesta, ni siquiera me has dado. Cuando al principio veíamos que ¿qué hizo el padre? Les repartió la herencia. Y si el hijo mayor estaba con su padre, mi pregunta no es, ¿lo que tenía el padre no era todo de él? Porque si el padre le repartió de alguna manera, se despojó de todo. Todo lo que el padre tenía era de él. ¿Qué él tenía que hacer? Papá, voy a agarrar un becerro para hacer un asado con mis amigos. Sí, anda, ¿cómo no? Pero él, como no lo esperó, vio que a veces uno espera, yo estaba esperando que te pasara para decirte, pero no me quisiste preguntar, no me dijiste. Y acá estaba este hermano, ¿verdad? ¿Cuántos años hace que te sirvo? ¿Te olvidaste vos? Mirá que yo no me olvido de que aquel día y que llovía y que pasaba esto y que el único que estaba era yo. Y ahí salió el hermano a reprochar, ¿verdad? ¿Qué es lo que había en el corazón de ese hermano? No había alegría porque su hermano, el que se había perdido, volvió, sino que él estaba esperando a ver cómo lo iban a tratar. ¿Qué había en su corazón? Había resentimiento, había enojo, había odio, había rencor, había deseo de que a su hermano no es que le vaya mal, sino que le vaya peor. Quizá a él le hubiera sido mejor enterarse de que su hermano se había muerto. Pero yo siempre pregunto esto cuando leo esta historia: ¿qué sucedería si los roles se invierten? Y el que viene a pedir misericordia y perdón era el otro. Porque muchas veces nosotros vemos algo en la tele y vemos un asesino, vemos un violador, vemos un delincuente. ¿Por qué no lo matan? Le cortan la cabeza, cadena perpetua. ¿Verdad que a veces se nos va el juicio muy rápido? Pero ¿qué pasaría si ese que aparece ahí es tu hijo, es mi hijo? ¿Qué diría yo? Tengan misericordia de mi hijo, ustedes no saben, él es bueno, fue un arrebato. Porque cuando cambia la situación, nosotros cambiamos también. Y este hermano mayor quizás se creía justo. Por eso Jesús lo compara al comportamiento de estos hombres que creían que ellos eran buenos y que eran justos. Pero la palabra de Dios que dice que no hay justo ni siquiera uno. Se jacta de su virtud y obediencia, cuando en realidad lo que debemos de hacer es dar gracias a Dios por permitirnos mantenernos fiel. Tenemos que darle gracias y decirle: Señor, gracias porque si yo soy fiel ha sido por tu gracia. Señor, gracias porque si yo he estado durante tantos años al lado del pastor, al lado de la pastora, en la iglesia, congregándome, Señor, no ha sido porque simplemente yo he querido, sino que ha sido por tu gracia y por tu misericordia que me ha sostenido. Porque ha sido tu fidelidad de alguna manera que me ha perseguido. Isaías 65:5. Mira lo que dice este pasaje. Habla acerca de los rebeldes. Y dice el versículo 5, ¿qué dicen? Dice: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Así pensaba su hermano de su otro hermano. No te acerques a mí. ¿Qué le dijo? El padre salió afuera a rogarle que entrara y él le dijo: de ninguna manera voy a entrar con ese pecador, con ese que tiró todo a la basura. Se queja de su padre
y le dice, nunca me has dado un cabrito. El hermano mayor muestra su enojo y mal humor porque si le hubiese pedido a su padre, él le hubiera dado todo. El motivo de su furor fue que el padre, ¿qué hizo? Sacó de lo que tenía lo mejor para celebrar por su hijo que se había perdido. Dice que él trajo que el becerro gordo, el que estaba preparando ¿para qué? Para un momento especial. El que estaba preparando para un momento cumbre, para una celebración única y especial. Y su hermano vio que ese momento único y especial no era para celebrar con él, sino con su hermano que había vuelto arrepentido. Y ese motivo a ese hermano lo derribó. Cuando la envidia ciega los ojos de una persona, quienes tienen una alta opinión de sí mismo y de los servicios que prestan a Dios, son tentados a pensar con respecto a la gracia que reciben y la atención que se les presta. Cuando a una persona se le ciega por decir, yo me merezco todo, y hacen misericordia a otra persona que quizá no merece, no han entendido lo que es la gracia y la misericordia. Nosotros como hijos de Dios debemos de decirle al Señor, Señor, enséñame a que yo quiera entender lo que es la gracia y la misericordia. Hermano, vos en tu trabajo, aquellos que trabajan, tienen un empleo y tienen un sueldo, tu patrón no te paga un sueldo por gracia y por misericordia. Te lo paga porque vos te lo ganaste y te lo mereces. Son dos cosas diferentes. La gracia y misericordia se recibe y es un favor de Dios. Es un favor de Dios que nosotros no lo merecemos. Y este hermano, hay algo que no estaba entendiendo. Este hermano estuvo al lado de su padre durante muchos años. Fue fiel, trabajaba con él, vivía con el padre, pero había algo en su corazón que estaba mal en él. Porque si bien nos ponemos a ver, ese hermano que pidió su parte, se fue, se descarrió, se gastó todo su dinero, pecó, se equivocó, volvió arrepentido. Si lo ponemos en una balanza, ¿quién era el que estaba bien, quién estaba equivocado? ¿De qué te sirve estar al lado de Dios? ¿De qué te sirve estar en la casa de Dios? ¿De qué te sirve estar en la casa del Padre? ¿De qué te sirve servir al Padre durante años y un momento de tu vida? Vas a decir, tantos años te he servido, Señor, y así me pagás. Tercer cosa que vemos, se manifiesta en contra de su hermano. Versículo 30 dice, pero cuando vino tu hijo, mira qué declaración fuerte. Cuando vino tu hijo, no es mi hermano, es tu hijo. Yo no me siento a la altura de él es diferente. Él no es mi hermano, es tu hijo. Y si algo hizo es por culpa tuya de alguna manera. Esto no debe ocurrir en la iglesia, ya que muestra el espíritu de los fariseos y no el espíritu de Cristo. Jesucristo dijo en Lucas 23, si no me equivoco por ahí, Padre, no le tomes en cuenta lo que dicen. Este hermano estaba realmente equivocado, este hermano estaba realmente dolido. Este hermano estaba realmente desenfocado. Y yo oro a Dios, hermano, para que en nuestra vida, en nuestras iglesias, en nuestra congregación, no suceda eso. Nuestra tarea, ¿qué es? Es recibirlos, abrazarlos, amarlos. La tarea de Dios es perdonarlos. Nosotros no podemos juzgar a las personas porque no se nos dio esa tarea. Ni a nosotros los pastores se nos dio la tarea de juzgar a una persona, sí de amarlo y recibirlo. Y después Dios en la soledad va a tratar con esas personas. Así como Dios trató con ese hermano menor que se fue y en un momento dice que él volvió en sí y se dio cuenta, si yo voy a la casa de mi padre. Mi pregunta es, si este joven hubiera sabido la reacción de su hermano, ¿cuál iba a ser al recibirlo? ¿Hubiera tomado la decisión de volver? Mi pregunta es, ¿nosotros estamos preparados para recibir a aquellas personas que quizás se fueron? Es verdad, quizás se equivocaron, quizás tomaron decisiones mal, quizás salieron a hablar de alguno de nosotros. Bueno, eso hagámoslo a un costado. ¿Estamos preparados para que cuando ellos vengan realmente podamos perdonar así como Jesús nos perdona a nosotros? ¿Cuántos de nosotros conocemos el Padre nuestro? Padre, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Realmente perdonamos a aquellos que nos ofenden?
O decimos, sí, está bien, te perdono, pero no quiero saber más nada. Cuando lo veo al hermano que viene por la vereda uy, mirá, ya viene, voy por la vereda de enfrente. Porque todavía hay cosas ahí. El día que nosotros aprendamos a perdonar como Jesús nos perdonó, la vida va a ser mucho más fácil. Tu hijo no solo demuestra su arrogancia, sino también una especie de insulto a su padre. La persona resentidas y envidiosas siempre van a mostrar lo peor de los defectos de los demás, cuando en realidad Dios no es así. Fíjate que le dice, tu hijo. Mas él respondió y dijo al padre, aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis hermanos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. ¿Quién le dijo a su hermano que había consumido los bienes con la ramera? Fue una conclusión que él sacó. O capaz que lo fue a ver por allá y mirá mi hermano dónde se está gastando la plata. Porque a veces sacamos conclusiones nuestras propias para en vez de recibir y abrazar, para hacer daño. Para decir, viste, te equivocaste y parece que metemos el dedo en la llaga, ¿verdad? A mí no me has dado nunca nada cuando lo tenía todo. Pero tu hijo que consumió todos tus bienes con ramera, ni bien vino, ¿qué hiciste? Mandaste matar el becerro más grande que había para celebrar. Entonces eso a mí me da a entender de que tengo que hacer todo mal para que se celebre conmigo. Quizás ese hermano pensó eso. Quizás yo tengo que hacer todo mal para que. Quizás alguna vez estando dentro de la iglesia pensamos así. No vayas a levantar la mano, pero en algún momento de tu vida quizás pensaste así. Mirá, yo hago todas las cosas bien y nunca se me reconoce. Yo hago todas las cosas bien y nunca se me da un aplauso. Yo hago todas las cosas bien y nunca nadie me felicita. Pero mirá, vino aquel que vino una sola vez y lo hicieron pasar acá adelante, lo aplaudieron, los hermanos lo saludan, lo abrazan. Nunca pasó eso, ¿verdad? Y a veces nuestra humanidad necesita que ese aplauso. Porque Jesús estaba frente a la multitud, Jesús estaba enseñando, pero ¿quiénes estaban ahí? Los fariseos, los religiosos, que querían que la gente marchara bajo el rigor. Y Jesús empieza a mostrar que el amor, Jesús empieza a mostrar de qué manera hay que recibir al perdido. De qué manera hay que abrazarlos, de qué manera hay que acobijarlos. Y Jesús empieza a contarle parábolas. Y de esta parábola le habla. Y les dice, ¿quién de ustedes si reciben al que se ha perdido no se va a alegrar? Y aquellos se ve que le haría así en el oído, en la cabeza. Jesús es único. Jesús nos enseña tanto en la palabra que cada día que vamos a ella y la leemos y la estudiamos y empezamos a aplicarla, nos damos cuenta que estamos aprendiendo a dar los primeros pasos en Él. Yo no sé si te ha pasado alguna vez, pero vos decís, yo creo que ya sé suficiente, y vas a la palabra de Dios y te das cuenta de que no, el Señor te está enseñando algo nuevo y decís, Señor, gracias porque creía que sabía mucho, pero no sé nada. Ese es el espíritu que tiene que haber en nosotros. Decir, Señor, yo quiero seguir aprendiendo. Señor, quiero seguir aprendiendo y deleitándome en tu palabra. 31. Dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Hijo, tú siempre estás conmigo. Este hermano se había enfocado tanto en el error de su hermano que no se había dado cuenta dónde él estaba. Eso se llama identidad. Y nosotros como hijos de Dios debemos de saber y conocer nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad no depende de lo que hagan los demás. Nuestra identidad depende de cómo nos trata Dios, de cómo Dios nos llama a nosotros. Fíjate que él se quedó en una posición de ¿qué? De estar al lado de su padre, de servirlo, de trabajar. En esa condición se tenía que haber quedado él. No mirando lo que su hermano hacía. Lamentablemente por mirar lo que su hermano hacía, cayó en el error de creerse mejor que él. De jactarse en qué, en sus fuerzas, de jactarse en su fidelidad, de jactarse en su trabajo, y lo echó a perder. Vio que a veces uno dice, no, te hubieras quedado callado que hubiera sido mejor. Bueno, este hombre empezó a hablar y quedó peor que su hermano. Porque por lo menos su hermano vino arrepentido. Y él le echó la culpa al padre diciendo, mirá, este es tu hijo. Que vino, que consumió todo, y vos qué vas a hacer, lo vas a perdonar. Yo sabía que vos lo ibas a perdonar.
Vos siempre caés en el error de él. Verso 32. Mas era necesario. Decí conmigo, era necesario. Hermano, ¿sabés que esta palabra es tan linda y abraza tantas cosas? Era necesario que un día el Señor alcanzara nuestra vida. Porque si no, ¿quién sabe dónde estaríamos? ¿Te has puesto a pensar dónde estarías vos? Yo siempre me pongo a pensar y muchas veces le digo a los hermanos, si yo me alejara de Dios, ustedes van a llegar a ver la peor versión de mí. Porque si hay algo que hace la diferencia en nuestra vida, es Dios en nosotros. Yo sin Dios soy un desastre. Vos sin Dios sos un desastre. Y eso es algo que tenemos que saberlo. ¿Para qué? Para no alejarnos de Dios. Para decir, Señor, qué bueno, que un día era necesario que te acercaras a mi vida. Lo exigía el acontecimiento. Mi hijo, el que había perdido, el que di por muerto, lo tenemos de vuelta en casa, sano y salvo. Y si hay un motivo para celebrar, era ese. Si Jesús de alguna manera le dio una bofetada a los fariseos de esa época, era eso, enseñándoles esta historia. Yo creo que los fariseos se dieron media vuelta y se fueron. Porque no tenían cómo argumentar frente a esta situación. El hermano menor volvió arrepentido, pero el mayor se veía bien ante los ojos comparado con su padre. Él le dijo a su padre, tu hijo se fue, pero yo estoy acá. Pero en realidad el que estaba mejor era el que volvió arrepentido, porque se arrepintió. El hijo mayor jamás se arrepintió. Jamás dijo, es verdad, padre, yo me confié y me creí que yo tengo que abrazar a mi hermano, yo tengo que recibirlo, yo tengo que amarlo. Dice el Salmo 103, versículo 1. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. A mí me bendice esta historia, ¿sabes por qué? Porque habla de que ese hijo arrepentido somos cada uno de nosotros. En algún momento de nuestra vida hemos tomado decisiones incorrectas. En algún momento de nuestra vida hemos tomado decisiones en base a caprichos, en base a emociones, en base a quizá dejar de mirar al Señor y mirar por nuestros propios intereses y nuestros propios bienes. Dice Santiago que pedimos y pedimos mal porque pedimos para nuestros propios deleites. Por eso muchas veces el Señor no nos da. Y este jovencito se fue, tomó su decisión, pidió la parte a su padre, se equivocó, pero ¿qué hizo? En un momento volvió en sí. Este hermano que se quedó en la casa con su padre, en ningún momento él reconoció que estaba equivocado. Mi pregunta es, mirando estas dos situaciones, mirando estos dos jóvenes, estos dos hijos, el que se fue de la casa del padre y el que se quedó viviendo con el padre, ¿cuál de los dos fue visto mejor por los ojos de Dios? Mi pregunta en esta noche es, y quiero dejarte con esto para que puedas pensar, para que puedas reflexionar y para que puedas pedirle a Dios, al Espíritu Santo a través de esta palabra que pueda hablar a tu vida. ¿En cuál condición te sentís vos? ¿En la del hijo mayor o en la del hijo menor? Muchas veces miramos y decimos, el hijo pródigo, sí, qué bueno. Pero el hermano que se quedó, ¿cuál fue la actitud? Que nosotros podamos tener la actitud correcta. Si es que nos toca quedarnos en la casa del Padre, tenemos que saber y no perder de vista que todo lo que el Padre tiene es nuestro. Que todo lo que el Padre tiene nos pertenece y tenemos que tomarlo y apropiarnos de él. No decirle, Señor, pero ¿por qué no me das esto? Señor, ¿por qué no me...? Hay cada momento. Hay momento para celebrar, momento para hacer fiesta. ¿Qué hubiera sucedido si ese hermano hubiera dicho, es verdad, Padre, voy a entrar, voy a celebrar con mi hermano? Porque total, todo lo que el Padre tenía seguía siendo de él. Pero cuando nosotros pensamos con nuestra humanidad, con nuestro razonamiento, muchas veces perdemos y perdemos la bendición que Dios tiene preparada para nuestra vida. Yo quiero dejarte en esta noche que puedas meditar en esta palabra, decir, Señor, yo como hijo, ¿cómo me estoy comportando? ¿Como el hijo mayor o como el hijo menor? Si te comportás como el hijo menor, decís, Señor, quiero arrepentirme de corazón realmente y volver a la casa del Padre. Si te estás comportando como el hijo mayor, decís, Señor, quiero arrepentirme y darme cuenta que todavía estoy en la casa del Padre y quiero comportarme como hijo tuyo verdadero. Amén.
Yo quiero invitarte a que puedas inclinar tu cabeza ahí donde estás y podamos orar en esta noche. Dios y Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Que desde el momento uno que llegamos a este lugar, Señor, nos hemos sentido abrazados por ti. Nos hemos sentido amados por ti. Nos hemos sentido cobijados por ti, Señor. Oramos, Padre, para que el Espíritu, Señor, de esta palabra pueda entrar en nuestra vida, pueda penetrar nuestros corazones, Señor, de una forma especial. Y tú puedas quitar de nuestra vida, si es que en algún momento hay, Señor, algún espíritu de fariseísmo, de religiosidad en nuestra vida. Y que tu amor, Señor, ese verdadero amor que cubre multitud de pecados, Señor, pueda venir a nuestra vida. Que podamos realmente experimentar el amor que tuvo ese Padre incondicional, que amó al uno como al otro. Porque si su hijo mayor se hubiera ido, hubiera sido la misma condición, hubiera hecho lo mismo, hubiera salido corriendo, hubiera abierto sus brazos y lo hubiera recibido con el amor que un padre sabe amar a sus hijos. Señor, te damos gracias y te pedimos que esta, tu palabra, Señor, ministre nuestras vidas y nuestros corazones para poder agradarte, para poder amarte y para poder servirte con todo nuestro corazón y pasión, Señor, no echándote en cara nada, ni siquiera años de servicio, sino hacerlo con un corazón agradecido porque tú lo diste todo por nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Si esas palmas son para la palabra de Dios, désela bien fuerte. Amén. Para el Señor, ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Hoy en la mañana conversábamos con Martín, que dicho sea de paso les pido que estén orando mucho por el trabajo en las cárceles, tanto de acá de Mercedes como de Fraivento. Y conversábamos con Martín de cuál sería la actitud de muchos si el que está detrás de la reja no es el hijo de fulano, sino que fuera un hijo de uno. ¿Cómo pensaríamos del que está preso? ¿Cómo pensaríamos de la persona que está privada de la libertad? ¿Verdad? Si con la misma misericordia, con la misma pasión, con el mismo amor. Y la verdad que esta palabra creo que es profética. Yo no hemos tenido tiempo de conversar con el pastor porque hemos estado en una cosa o en otra, pero es una palabra profética para que mucha gente que hoy es pródiga, mañana deje de ser pródiga y estemos de fiesta aquí en la casa del Señor. Amén.